Ya nos encontramos en la semana número 7. Hemos entrado la semana pasada en la semana número 6 con temas ya ambientales y justamente hoy toca hablar sobre la atmósfera, los gases y la contaminación ambiental, o en el caso que hablamos nosotros sobre el calentamiento global. Son temas de repente por ahí que nos va a llevar un poco de problemas porque son temas ambientales. El tema de contaminación ambiental, o al menos el tema de atmósfera, es uno de los temas que viene también mucho en San Marcos cuando nos habla de los tratados. De repente por ahí habrás escuchado el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal, la Agenda 2030, o de repente por ahí también otros tratados como el Fondo Verde. O bueno, eso en realidad es un acuerdo que vamos a ver más adelante. Pero por ahora, chicos, vamos a hablar de la atmósfera. Así que comenzamos entonces, chicos, con el tema de atmósfera ya de frente. Y recuerda de que solamente por acá, por el YouTube, lo vas a poder encontrar por fragmentos. Si quieres ver el video completo, solamente por nuestra plataforma virtual en Facebook. ¿Quieres formar parte de nuestro grupo privado? Pues en la descripción del video te voy a dejar las características para que puedas formar parte de ese grupo privado donde recibe nuestras clases virtuales de manera interdiaria. Ya estamos en la semana número 7, así que ese sílabus de la Pre San Marcos tenemos que acabarlo ya dentro de poco, ¿sí? Así que chicos, vamos con fe ahí, tema atmósfera. Primero, la atmósfera, por ejemplo, la palabra atmos significa vapor, gas, espaira es esfera. Entonces significa que la atmósfera es la esfera de gas, es la esfera de vapor que rodea la Tierra, o sea que rodea toda la interrelación en el planeta. A esa interrelación, recuerda, del hombre con la naturaleza y demás elementos se le llamaba el geosistema. Entonces la atmósfera, uno, es una capa gaseosa que envuelve el planeta y justamente es considerada la capa menos densa, con menos volumen, y también la que tiene menos densidad. A lo contrario de eso, por ejemplo, la capa con mayor masa, mayor volumen, mayor densidad es la geósfera. Si bien es cierto, ese tema no está en Pre San Marcos, ya haremos un tema especial pronto, así que síguenos por nuestro canal de YouTube para que puedas ver el tema de geósfera. Ahora, la atmósfera es estudiada por una ciencia llamada la meteorología. La meteorología va a estudiar todos los cambios que ocurren en la parte baja de la atmósfera, ¿sí? La meteorología es la ciencia que se encarga justamente de estudiar todos los elementos o cambios que ocurren en la parte baja de la atmósfera, como el tiempo atmosférico, por ejemplo. Ahora, por ahí no vaya a ser que vayas a una universidad de atera. Hay una ciencia que se llama la aerología, apunta eso bien. Aerología. La aerología es una ciencia que también estudia la atmósfera. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que estudia la parte alta de la atmósfera. En cambio, la meteorología es la ciencia que estudia la parte baja de la atmósfera. ¿Sí? ¿Ves las diferencias? Ahora, la atmósfera también se dice que es incoloro. O sea, no tiene color la atmósfera. No tiene tampoco qué cosa. No tiene sabor, ni mucho menos tiene olor. Por eso se llama insípido e inodoro. O sea, tú no te despiertas diciendo el día de hoy el gas está distinto, ¿no? O sea, el oxígeno de hoy está diferente. O sea, eso no pasa. La atmósfera justamente, que está conformada por un montón de gases, es incoloro, es insípido, es inodoro. Ahí la tienes. Otro, su espesor es variable. Por ejemplo, tenemos ahí una imagen y vemos cómo en la parte, recuerda que la Tierra no es redondita, o sea, en la parte del medio, tú habrás visto pues que la Tierra es bien ensanchada, ¿cierto? Bien caderona. Entonces, pero es chata al mismo tiempo, o sea, es achatada y ensanchada. Como en la parte del Ecuador es ensanchada, la atracción hacia el centro de la Tierra es menor, haciendo que los gases se escapen o se diluyan porque hay menos fuerza. En cambio, en los polos hay mayor fuerza de gravedad y eso hace entonces mayor atracción y eso hace que los gases sean más ¿qué cosa? Sean más atraídos hacia el centro. Entonces, la forma de la atmósfera también tiene que ver mucho con la forma de la Tierra, porque la forma de la Tierra determina la fuerza de gravedad en diferentes puntos de la Tierra y eso cambia el espesor de la atmósfera. Más o menos en la zona ecuatorial es 1000 kilómetros, mientras que en los polos es 500 kilómetros. Siempre va de 1 a 2. Ya no te olvides de ese dato. Otro, a ver, pero sabemos entonces que la atmósfera es un conjunto de gases, pero ¿quiénes habrán formado esos gases? Esos gases fueron emitidos por los volcanes. Las actividades volcánicas justamente es una de las cosas importantes que va a generar nuestra atmósfera. Los gases van a ser justamente expulsados en la formación de la Tierra,
van a haber protoalgas que van a absorber esos gases, van a producir las primeras cantidades de oxígeno, los primeros gases, se va a formar una primera atmósfera, va a haber por ahí un diluvio enorme en el mundo y eso va a formar así a lo largo después de millones de años una primera atmósfera, ¿ya? Otro, pero por ejemplo, si la atmósfera es un conjunto de gases, imagínate a la Tierra bien bonita, bien gordita ahí, y tenemos un montón de gases alrededor. Pero ¿por qué estos gases no se escapan de la Tierra? O sea, ¿por qué estos gases no se van de la Tierra y algún día nos quedaríamos sin atmósfera? ¿Por qué eso no pasa? Mira, porque si existe la gravedad pues simplemente las retiene, ¿cierto? Entonces la gravedad retiene a los gases y los mantiene acá en la Tierra. Pero escucha, si solamente existiera gravedad, pasaría que esos gases estuvieran al nivel del suelo. Significa que tú para respirar tendrías que arrastrarte. Bueno, ahora de repente alguno de ustedes lo hace, pero me refiero al respirar, ¿cierto? O sea, al arrastrarte generarías que los gases estuvieran muy al nivel del suelo. Pero eso no pasa. ¿Debido a qué? A la radiación solar. Profe, no entiendo. Lo que pasa es que la gravedad retiene a los gases, pero la radiación solar cuando llega calienta los gases. ¿Y qué pasa a los gases cuando se calientan? Se volatilizan. Significa que los gases se expanden. Entonces, el calor a través de la radiación solar hace que la atmósfera se expanda y la gravedad las retiene y están ahí, ¿no? Están ahí en constante crecimiento. O bueno, un constante dinamismo, mejor dicho, ahí está. Entonces, chicos, eso es la atmósfera, así se forma la atmósfera y la atmósfera está constituida de muchas capas. Vamos a verla en la siguiente manera. Vamos a hablar sobre las capas atmosféricas y cómo se divide su estructura. Las capas atmosféricas las vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo son según su composición química y el segundo grupo o la segunda división es según su estructura térmica. Por ejemplo, cuando hablamos de la composición química nos referimos al conjunto de gases que tienen características en común. A esos gases se llaman la atmósfera. La atmósfera va desde el nivel del mar hasta los primeros 100 kilómetros como máximo. Y eso hace entonces que encontremos a gases muy densos como el nitrógeno y el oxígeno, que ya por sí solo, tú conoces, lo vimos hace rato en una parte del video, hacen el 99% de gases de la atmósfera. Después de esa altura, más o menos a más de 80, vamos a encontrar gases con características un poco más diferentes entre ellas mismas. Por eso se le llama la heterósfera. Y vamos a encontrar gases muy livianos, significa que son gases que son menos densos y por eso se encuentran en la parte alta de la atmósfera. A esos gases son el hidrógeno y el helio justamente. Entonces la composición química se hace en dos. De los primeros 100 metros máximo, la atmósfera, y de ahí hacia el espacio sideral se le llama la heterósfera. Pero cuando hablamos de su variación térmica es diferente. Por ejemplo, normalmente en el tema de climas, por ejemplo, en la semana anterior yo te mencioné de que a mayor altura, ¿qué pasaba con la temperatura? La temperatura disminuía. Entonces, profesor, si yo estoy subiendo en altura, ¿la temperatura disminuye? Sí, disminuye, pero llega a los 18 kilómetros y más o menos a esa altura la temperatura ya no disminuye, sino que la temperatura pero empieza a aumentar de forma ligera. Más o menos por acá llegaste hasta los menos 30 grados Celsius a 18 kilómetros de altura y después empieza a aumentar ligeramente. O sea, empieza a aumentar ligeramente. Llega más o menos a 35 kilómetros y la temperatura vuelve a descender otra vez de forma radical. Llega hasta los 80 kilómetros y la temperatura vuelve a aumentar de nuevo. Entonces, en cada uno de estos límites, donde dice 18, 35, 80, 1000 kilómetros, no se ha puesto por las puras, sino que más o menos a esa altura, bueno, a esa altitud en realidad, más o menos a esa altitud, la temperatura ha cambiado. Si normalmente, te decía, vuelve a escuchar acá, si normalmente a mayor altura, menor temperatura, cuando llega a los 18, empieza a aumentar ligeramente. Cuando llega acá, empieza a disminuir de nuevo. Y cuando llega acá, empieza a aumentar de nuevo. Entonces, esos espacios siempre van a ser denominados como pequeñas zonas de transición. Ejemplo, la primera capita se llama troposfera. Y el límite de la troposfera es el lugar donde cambió la temperatura. Tropopausa. Estratosfera, donde cambió la temperatura, estratopausa. Mesósfera, donde cambió la temperatura, mesopausa. Termósfera, termopausa.
exósfera y todo el espacio sideral. Y la troposfera es la capa más importante para el hombre. ¿Por qué? Porque justamente ahí nosotros vivimos. Entonces es la capa más importante, pero concentra la mayor cantidad de humedad. La humedad, que es el vapor de agua en la atmósfera, se condensa, empieza a formar nubes. La nube es precipitaciones, garúas, chubascos, lluvias, truenos, relámpagos de repente por ahí y otros fenómenos meteorológicos. Entonces, en esta primera capita vamos a encontrar la mayoría de fenómenos meteorológicos. No digo todos los fenómenos, digo la mayoría de fenómenos porque hay algunos que no van a ocurrir acá, ¿sí? Pero recuerda que esos fenómenos se dan principalmente por la gran cantidad de humedad que tienen. Te dije al comenzar también que a mayor altura, menor temperatura, pero hay una relación matemática para poder sacar justamente la cantidad de altura con la temperatura que disminuye. A eso se llama gradiente térmica. Una gradiente es una relación proporcional térmica porque la relación proporcional es entre la temperatura y la altitud. Más o menos por cada 1000 metros de altura, de altitud que tú aumentes, me vas a descender 6 grados Celsius. Eso siempre va a pasar. Ahora, dice, ¿es la capa más densa? Claro, porque soporta todas, ¿no? Ella es la más pesada, por eso es la más densa. También dice que es la más estudiada y la más contaminada. Claro, como el hombre está acá entonces, hace un montón de cositas, justamente ha generado la mayor cantidad de estudio, la mayor cantidad de información, pero también es la más contaminada. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte de esta semana. Y también es la capa del sonido, ¿no? La capa del sonido o la capa también de las perturbaciones. El sonido significa que como en esta capa encontramos oxígeno, que lo vimos, era la capa, uno de los gases más abundantes. El oxígeno funciona como un reflector, imagínate así. Generamos la luz se propaga, igual que el sonido, y el sonido genera que tú me escuches. O sea, si tú me escuchas en este momento, es porque las partículas de sonido, por así decirlo, se transmiten a través de las partículas de oxígeno. Si no hubiera oxígeno, no hubiera el sonido. Por eso se llama así. Y perturbaciones se le llama porque hablamos de una capa con fenómenos meteorológicos. Eso es la troposfera. Ahora, en la troposfera, más o menos a 8 o 10 kilómetros, vamos a encontrar unos vientos que se llaman los vientos jet stream. Los vientos jet stream o vientos a chorro son unos vientos que van a usarse justamente para el vuelo de aviones. Los aviones no vuelan simplemente porque tengan un motor o porque tengan alitas, no, sino porque hay unos vientos, así como hay ríos de agua en el suelo, también hay ríos de aire en el cielo. A eso se denominan los vientos jet stream o los vientos a chorros, que son las causantes de los vuelos de aviones. Sé que ese término suena raro, pero te he dicho que es como un ejemplo, ojo por ahí. La siguiente capa es la estratosfera. La estratosfera es la esfera de capas. Vamos a encontrar acá de que uno está constituido por una capa, que es la capa de ozono, y recuerda que su principal función, examen de admisión San Marcos, es que nos protege de dos radiaciones. Las radiaciones, obviamente más radiación, la radiación solar llega, pero te protege de dos importantes. ¿Quiénes son? Uno es la radiación ultravioleta, no te olvides de la ultravioleta, y la otra es la infrarroja. Por ejemplo, cuando a veces te dicen que en verano tú no salgas al mediodía porque te puede dañar la piel debido a la radiación, se refieren a la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es refractada o filtrada por la capa de ozono. Mientras que la capa de ozono esté ahí, esa radiación no va a tener mucha intensidad. Pero en los últimos años vemos que la capa de ozono no es que se esté haciendo un hueco, sino que se está adelgazando. Y eso hace que la radiación ultravioleta pueda penetrar de manera más directa y con ello mayor intensidad. Es por eso de que este tipo de radiación envejece, genera cáncer a la piel, genera el problema de las cataratas y también genera envejecimiento. Entonces tú niña o tú niño que nos estás viendo, entonces si quieres permanecer joven más tiempo, no te expongas mucho tiempo a la luz del sol, porque justamente la radiación ultravioleta te causa el envejecimiento, ¿sí? Entonces también tenemos la radiación infrarroja. Imagínate estar en Lima, que obviamente la mayoría de ustedes se encuentra acá, y sientes mucho calor. Entonces significa que el calor fue una saturación de radiación, pero no ultravioleta, porque las ultravioletas no llevan calor. Quienes llevan el calor son las radiaciones infrarrojas.
Las infrarrojas son justamente las radiaciones que atrapan calor y es por eso que se siente una gran cantidad de bochorno. En la estratosfera es la capa de menor humedad, no hay fenómenos meteorológicos, por eso se le dice la capa de las calmas. Y como carece de oxígeno o hay poca cantidad de oxígeno, por eso le decimos la capa del silencio. ¿Te acuerdas por qué? El oxígeno propagaba el sonido y si no hay oxígeno entonces no hay bulla. Recuerda que a mayor altura, menor temperatura, pero cuando llegaste a los 18 ya no se cumple, entonces no hay gradiente térmica. Seguimos a la siguiente capa. En la mesósfera vamos a encontrar a la zodiosfera, pero a nivel pre le vamos a decir que es la que causa el color del cielo. Eso no es cierto. El color del cielo, ese color azul que tú ves en el cielo, no se da por la zodiosfera, sino por otras causas. Pero te voy a engañar diciéndote que es por eso, ¿sí? No te preocupes, yo sé que tú ya estás acostumbrado a que te engañen mucho, pero vamos a ese tema preuniversitario, ¿ya? Entonces, de la manera pre, sí, genera el color del cielo. La mesósfera es la capa más fría, llega hasta los niveles más inferiores de 110 grados bajo cero, imagínate esa temperatura. Los primeros vestigios de ionización, significa, ¿qué es la ionización? Recuerda que cuando los gases se vuelven muy volátiles, reaccionan a gran velocidad, colisionan y eso genera calor. Significa que encontramos los primeros restos de alguna ionización que alguna vez existió. Encontramos nubes noctuliscentes. ¿Qué es eso? Las nubes noctuliscentes son nubes muy brillosas que se han encontrado en lugares de mucha latitud. Por ejemplo, en lugares lejanos del Ecuador se han registrado nubes muy brillantes. ¿Y se debe a qué? Se debe a que muchas de esas nubes se forman a muy alta, ¿sí? En zonas muy altas, como es una zona muy fría, se ha formado con pedacitos de hielo o partículas de hielo muy finitas, y cuando la luz vino, se dispersó y generó un brillo enorme ahí. Normalmente eso pasa en zonas de muchas latitudes, ¿sí? En la termósfera vamos a encontrar, por ejemplo, que acá encontramos la capa más caliente, una capa de 1500 grados Celsius. ¿Y se debe por qué? Porque encontramos a la ionosfera. Te he dicho entonces que la ionosfera es una capa donde los gases se van a mover a tanta velocidad que se volatilizan. Entonces eso genera a que haya más calor. Por eso la más caliente. Es considerada también la menos densa. Lo que pasa es que algunos autores a la última capa no la consideran como una capa atmosférica. ¿Por qué? Porque normalmente los gases están constituidos la atmósfera está constituida de gases. Pero la última, o magnetosfera también llamada así, no está constituida de gases, sino que está constituida por un campo magnético. Entonces, por eso algunos autores debaten si consideramos o no. No te preocupes para tu examen hay 5 capas. La termósfera no solamente es la más caliente, como también hay zonas de ingravidez, se ponen los satélites. Y los satélites están por acá. ¿Esos satélites sirven para qué? Para refractar la dirección de las ondas de telecomunicación. Encontramos a dos: las ondas de Appleton y las ondas de Kennedy. Las de Kennedy son ondas largas y son para la radio. Y las ondas de Appleton es para la TV y son ondas cortas. Por eso se le llama la capa de las telecomunicaciones. Pero el campo magnético de la Tierra es también llamado magnetosfera, pero nos protege de los vientos solares. O sea, imagínate la Tierra bien bonita acá, y viene una llamarada solar y quiere rostizar a la Tierra. Pero no va a poder rostizarla. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un campo magnético que lo protege, y cuando viene la radiación solar, el campo magnético y la Tierra, los dos colisionan. Esa colisión genera justamente grandes cantidades de electrones que van a estar alrededor de la atmósfera. A esos de ahí se ven como luces en el cielo. Los fenómenos de las auroras es un fenómeno meteorológico. Las nubes noctuliscentes es un fenómeno meteorológico. Pero no ocurre ¿dónde? No ocurre en la tropo. Por eso que te dije al comienzo, ocurre la mayoría de fenómenos. ¿Sí? ¿Entendiste? Ya, ahora también eso es importante. En la parte de la exósfera, ingravidez total. No hay gravedad. Entonces, tú cuando algún día vayas de repente a Noruega, a Alaska, vayas de repente a la Antártida o algún país de alta latitud
y veas luces hermosas en el cielo, significa que en ese momento la Tierra pudo ser quemada, pudo ser rostizada, pero no fue debido al campo magnético que tenemos en la Tierra. Entonces, chicos, espero que hayan podido entender las diferencias de las capas atmosféricas según su variación térmica y según su composición química. Así que les dejo con la continuación del video. Después de haber visto las capas atmosféricas, ahora, chicos, vamos a hablar de su composición. Por ejemplo, vemos acá. Vemos que la atmósfera está constituida de dos tipos de gases, por ejemplo. Unos son los gases permanentes y los otros son los gases variables. Te explico. Por ahí, los gases permanentes son normalmente los gases que tú vas a encontrar en tu tabla periódica. O sea, si alguien te menciona nitrógeno, oxígeno, triptón, xenón, radón, ya, entonces esos elementos son gases permanentes. Los gases permanentes se encuentran en la parte baja de la atmósfera, por ejemplo en la troposfera. En cambio, en la parte alta, bueno, no alta, no me refiero a parte alta de la atmósfera, sino en las partes un tanto más elevadas porque son más volátiles, vamos a encontrar justamente también gases permanentes, como el hidrógeno y el helio. Pero también alrededor de la parte baja vamos a encontrar a los gases variables. Los gases permanentes predominan en la parte baja de la atmósfera. Y encontramos, por ejemplo, ¿quiénes? Al nitrógeno y al oxígeno. Estos dos gases son los más abundantes. Por ejemplo, imagínate la atmósfera, ¿sí? Atmósfera. La atmósfera es igual al 100% de gases en todo, que rodea todo el planeta. Pero solamente el nitrógeno y el oxígeno solito ya hicieron el 99% de gases. O sea, profesor, me está diciendo que si en la atmósfera hay 100%, solamente estos dos gases ya hicieron el 90%. O sea, falta 1%. Falta 1%, que lo hace el argón con 0.93, o sea, falta el 0.07% de todos los gases. Ese 0.07% lo hace ¿quiénes? Otros gases permanentes y todos los gases variables. Entonces, imagínate el porcentaje mínimo que en realidad hay de gases variables. Pero a pesar de ser mínimo, ¿qué tantas consecuencias trae en el mundo? Como el famoso ¿qué cosa? Cambio climático. Imagínate que llegara al 1% o 10%. Vamos a descubrir, ¿ya? Los gases permanentes, entonces, ya sabes, son los más abundantes. Predominan en la parte baja de la atmósfera. ¿Pero por qué están en la parte baja de la atmósfera? Porque son densos. Son densos el nitrógeno y el oxígeno, y eso justamente hace de que predominen en esa parte. El nitrógeno diluye el oxígeno y lo hace respirable. Pero recuerda que el oxígeno es un gas recontra que goza. Un gas recontra importante y realiza la combustión. En cambio, el nitrógeno también ayuda a fertilizar los suelos. El nitrógeno ayuda a fertilizar los suelos, no te vayas a olvidar de ese dato. Y también el oxígeno realiza la combustión y es el gas más denso. ¿Ya? Ahí la tenemos. Ahora, cuidado con los variables, y acá mucho cuidado, chicos. Los permanentes, simplemente ya vemos sus características, pero los otros grupos de gases que hay en la atmósfera se llaman gases variables. Ejemplo, cuando tú estás en Lima, habrás notado que hay mucho bochorno, pero cada vez que te vas a las zonas más altas, no sé, de repente tú que me estás viendo de Puno, de Juliaca, de Jauja, de Huancayo, de repente, entonces en partes muy altas, no me dejarás mentir, que en el día hace tanto calor que no puedo estar yo con un polo mangacero. He tenido la oportunidad de estar en zona andina a más de 3.000 metros de altura y obviamente lo que te cuento es experiencia. Entonces no me dejas mentir que si estás en una parte muy alta, quema tanto que la piel mismo arde. O sea, no es como en Lima. En Lima se siente bochorno, pero en las zonas altas la piel arde, quema. Y si te paras en la sombrita, también sientes frío. Profe, ¿por qué ocurre eso? Ocurre por la falta de humedad. Cuando tú estás en Lima, hay mucha humedad. ¿Y eso hace qué cosa? Hace que tú sientas mucho bochorno, porque la humedad atrapa el calor. En cambio, cada vez que nos vamos a las zonas más altas, la humedad disminuye. Y al haber menos humedad, entonces hay menos gas que atrape calor. Y es por eso que el calor llega en el día, y hace mucho calor obviamente, y en la noche se escapa el calor. Por eso en el día, en la sierra hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Es por eso que en el calor hace mucho temperaturas altas y en la sombra hace temperaturas un poco más bajas. Eso se debe a que a los gases variables, como la humedad,
O el dióxido de carbono. Cuando estoy en Lima, obviamente hay mucha contaminación y eso genera también mucha saturación de calor. Cuando voy a la zona andina, esa cantidad de gases disminuyó y generó ¿qué cosa? Generó entonces menos calor. Eso es el problema. Esos gases se llaman gases variables. También son llamados gases termorreguladores. Esos son los famosos gay. ¿Conoces a los gay? ¿Sabes quiénes son los gay? En Lima hace mucho calor justamente porque hay mucho gay en Lima. En cambio, si lo vamos a las partes más altas, nos encontramos con menos cantidad de gay. Profe, y en la selva, no te olvides, pues en la selva hay un montón de gay, pues allá es todo un tema, por eso en la selva hace mucho calor. Por eso que es muy fácil identificar a un limeño en la selva, porque el limeño es el único en la selva que está así, dándose calor. ¿Por qué? Porque la gente de la selva está acostumbrada a esa temperatura. En cambio, cuando el limeño va a la selva, ese calor de la selva le parece bastante, pero en realidad no es mucho, en realidad en comparación en promedio para ellos. Para nosotros obviamente sí, pero para ellos no. Entonces, esos gay, por si acaso, antes que pienses mal, esos gay son los famosos gases de efecto invernadero. ¿Sí? Espero que no hayas pensado algo raro, ¿ya? Entonces, no te olvides, los gases variables termorreguladores, o también llamados gases de efecto invernadero, hacen que regule la temperatura. Profesor, ¿pero eso es bueno o malo? Eso lo voy a enseñar en el siguiente video. Así que, por ahora, solamente vamos a conocer a los gay. A ver, viene el primer gay por acá. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que justamente en el caso del Perú, su mayor emisor es el parque automotor. Profe, ¿a qué se refiere con eso? Me refiero a los automóviles. Entonces, el dióxido de carbono es el gas principal responsable del efecto invernadero. Profe, ¿qué es eso? En el siguiente video te explico. Su producción, dice, se debe a los combustibles fósiles. Claro, el uso de carbón, el uso de petróleo genera justamente el dióxido de carbono. También en las centrales eléctricas y termoeléctricas. En las centrales eléctricas, claro, cuando usamos el petróleo de repente, o en las centrales térmicas, cuando se genera el calor a través del vapor de agua, que genera movimiento de turbinas y eso es electricidad, pero todo aún así hay un previo uso del dióxido de carbono. Así como también el parque automotor. Las industrias también es uno de los factores que genera dióxido de carbono, lo vamos a ver en el siguiente video cuando te hable de calentamiento global. Ahora, el dióxido de carbono entonces es el principal gas responsable del efecto invernadero, ¿ya? Ahora, el metano no se queda atrás, El metano, es cierto, hay menos cantidad de dióxido de carbono, hay menos cantidad de metano que dióxido de carbono, pero este metano es más intenso, es más perjudicial para el ambiente que el dióxido de carbono. Pero profesor, entonces sí es más perjudicial, que inclusive atrapa 25 veces más calor que el dióxido de carbono. ¿Por qué no está en el primer lugar? ¿O por qué no es considerado como el primer lugar? Se debe a que el metano no es en tantas cantidades en realidad. O sea, el metano no abunda tanto como el dióxido de carbono y ahí está la diferencia. Otro. Entonces su cantidad es bajísima, dice, y su producción se debe ¿qué? A la fermentación. A la fermentación. Cuando a veces vemos que en algunos lagos, por ejemplo, se fermenta y hay un olor péstido, un olor feo, amalogrado, eso se está fermentando. Las heces de los animales también generan metano por la descomposición de bacterias. Y también encontramos a las actividades ganaderas. Las vacas, por ejemplo, cuando hacen sus heces o cuando eructan, generan metano. Es por eso que se te pide que consumas menos carne. Tú de repente, tú seguidor de un quijeo que siempre está comiendo ahí su hamburguesa en todos los recreos, te recomiendo no hacerlo. Porque a mayor consumo de hamburguesa, mayor carne, mayor vaca, mayor metano, mayor contaminación. ¿Quieres cortar esa cadena de producción? Entonces consumamos menos acá. Tú que eres un amante, según tú, de lo que es el cuidado de la naturaleza, pues disminuye el consumo de carne, disminuye el consumo de hamburguesa, porque eso genera a mayor deforestación, ¿no? Tú que de repente por ahí, profesor, yo cuido del ambiente, soy un amante de la naturaleza, pero bien rico ahí que te zampas pues tu pierna de pollo a la brasa. ¿Por qué? Porque el pollo a la brasa justamente usa el algarrobo y estamos deforestando grandes zonas de algarrobo. O sea, no vayas a ser tan inocente para pensar que esos problemas no generan daños en otros lugares, ¿no? Entonces ya tienes el metano. El óxido de nitroso también
es incoloro, es un gas incoloro, tiene un olor dulce y se produce por el uso de fertilizantes pero nitrogenados. Normalmente en agricultura, esos suelos como falta agrícola, le echamos muchos fertilizantes nitrogenados. Otro, en la agricultura y también la quema de biomasa, cuando usamos de repente carbón o cuando usamos de repente raíces secas o plantas de animales, no que diga plantas, restos de plantas y quemamos, usamos entonces la quema de biomasa. Genera entonces ese tipo de gas. Y también para la fabricación de nylon. En los materiales de la presa San Marcos me vas a usar mucho también esos términos, así que acostúmbrate con eso. Otro, tenemos a otro gas más acá, ¿sí? Ese gas de acá entonces te dice que se produce por la combustión de altas temperaturas por la cual el aire es el comburente. Significa que es el aire quien causa la combustión. Otro, tenemos también al CFC, el clorofluorcarbono. El clorofluorcarbono son gases pero que no son inflamables. Ojo, el CFC es un gas que justamente se usa mucho en refrigerantes, también en repelentes, en lo que son limpiadores con propiedades disolventes también. Entonces, el CFC es un gas refrigerante. Normalmente cuando tú abres tu refri, habrás visto que sale como un humito blanco, ¿cierto? Entre comillas, porque en realidad no es un humo, pero sale como un humito blanco, ya. Ese humito blanco se llama CFC, es un gas refrigerante. Ese gas refrigerante no es el gas que más contribuye al efecto invernadero, ¿sí? Pero sí es el mayor destructor de la capa de ozono, examen de admisión San Marcos. El CFC es el gas que más destruye a la capa de ozono. Cuando se descubre esto, a finales de los 80, el mundo va a hacer un protocolo llamado Montreal, que te voy a enseñar en el siguiente video también, y vamos a tratar de reemplazar esos gases. O sea, ese CFC lo vamos a reemplazar por otros gases como el famoso hidrofluorcarbono. Este gas, a diferencia del CFC, hace lo mismo. Refrigera, es un gas refrigerante, genera aire acondicionado, por eso disminuye la cantidad de aire acondicionado. También genera bombas de calor, agentes espumantes, los extintores usan también este hidrofluorcarbono. Pero ¿cuál es el problema? Porque también es un gas prohibido para países industriales a gran escala. Justamente es un gas prohibido debido a que, si bien es cierto, no destruye. Recuerda que este gas se reemplaza al CFC. Es el mayor destructor de la capa ozono. Este no destruye la capa ozono, pero tiene una diferencia. ¿Y cuál es ella? Es que atrapa mucho calor. Entonces también es un gas que contribuye al cambio climático, ¿sí? Tenemos al perfluorcarbono. Ese gas, perfluorcarbono, lo usamos mucho para la limpieza de sectores eléctricos, así como también la industria de cosméticos y farmacéuticos. Otro, también tenemos al hexasulfuro, algo así se llama, ya tú lo aprendes ahí, tú lo aprendes ahí, ¿no? Tú que eres un buen personaje en el tema de química, entonces ya, bueno, ese ahí. Ese gas, por si acaso, también es uno de los 6 gases, ¿ah? Uno de los seis gases que va a ser justamente prohibido por el protocolo de Kioto. En el siguiente video te voy a explicar los 6 gases y ahí sí, niños, vamos a hablar entonces de este famoso gas, ¿no? El famoso, si no me equivoco, es el, bueno, no recuerdo. Ahora, este gas es un gas aislante, genera obviamente el enfriamiento también porque viene de la familia de este tipo de gases. Ahora, también el enfriamiento de los arcos fotovoltaicos. En la atmósfera encontramos a veces de repente tipo arcos fotovoltaicos o eléctricos, ¿no? Son como dos, dos elementos metálicos, no recuerdo los nombres, pero que generan un campo de electricidad entre un punto y otro punto. Entonces genera el enfriamiento de eso. Otro, en equipos de conmutación de alta tensión, ¿no? Justamente lo que te estaba mencionando. Entonces, este gas también de acá se emplea para pantallas planas, ¿sí? Ahí está, de cristal líquido, lo vemos mucho en tus actuales televisores. Y también el dióxido de azufre. El dióxido de azufre es un tipo de gas que se produce en la industria y también en el parque automotor. Ese gas se combina con la humedad, se combina con las gotitas de agua y empieza a formar unas nubes que van a generar la famosa lluvia ácida, ¿sí? Encontramos entonces las lluvias ácidas. Entonces, no te olvides de los gases de efecto invernadero. Te he hablado de uno por uno, diciéndote cuáles son sus características, cómo se producen y cómo se dan también. Aparte de eso, encontramos otros dos gases como el ozono, o llamado así también a punta, triatómico de oxígeno. Y también tienes al vapor de agua,
que es el vapor de, obviamente, el vapor de agua que está en el ambiente. El vapor de agua es las gotitas de agua, ¿sí? El vapor de agua es la humedad, es decir, la cantidad de agua que hay en el aire, la cual tú respiras. Y eso también es otro factor que genera los momentos de termorregulación. Recuerda que todos estos gases atrapan el calor, por eso se llaman termorreguladores, porque absorben el calor y sueltan el calor, o sea, emiten calor, pero lo hacen lentamente. Un lugar con cierta cantidad regulada de estos gases va a tener un buen ambiente. Un lugar con escasez de estos gases, de todos estos gases, generará un ambiente muy frío. Un lugar con mucho de estos gases generará mucho calor, ¿sí? No te preocupes si no entendiste lo último, lo vamos a ver en el tema de contaminación ambiental, que es la segunda parte de la semana número 7. Entonces, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente semana. Estamos en la semana 7, segunda parte. Hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global, vamos a hablar sobre el cambio climático y el efecto invernadero, ¿sí? Entonces, recuerda que por nuestra plataforma de YouTube solamente puedes observar un segmento del tema de hoy. Pero por nuestra plataforma privada vas a poder observar nuestras clases justamente desde la comodidad de tu casa. Es un grupo de Facebook privado donde hacemos conforme a los temas paralelos a los temas de la CEPRE San Marcos. Así que ya sabes, ¿quieres formar parte de nuestro grupo privado? Pues en los comentarios o en la descripción del video voy a dejar los requisitos para que formes parte de nuestro grupo privado de Facebook. Así que chicos, comenzamos con el tema de ahora. Entonces, dos palabras por acá. Uno, el efecto invernadero. El efecto invernadero es un suceso, es un proceso, pero es natural. Por ejemplo, en el video anterior estuvimos hablando nosotros que la atmósfera estaba constituida de gases, pero había unos gases llamados los famosos variables o los famosos termorreguladores. ¿Qué eran esos gases? Esos gases, recordarás, que eran gases que podían absorber el calor, retenían el calor y también emitían calor, como la humedad, el dióxido de carbono, por ahí el metano y otros gases más. Entonces, la gran pregunta, ¿esos gases, recuerda, variables o termorreguladores eran llamados también los famosos gay? Te acordarás de los gay, ¿no? ¿Te acuerdas de los gay, cierto? Pero la gran pregunta era si los gay eran buenos o malos. Y ahí justamente vamos a ver. La cantidad de gay en el ambiente es necesario. O sea, es necesario, niños, de que haya en el ambiente un montón de gays. Gay, así nomás, así que, ¿eh? Por si acaso, para tu seguidor de Wikigeo que está pensando de repente de forma rara porque no ve todos nuestros videos, son los famosos gases de efecto invernadero, ¿sí? Antes que pienses algo extraño, algo raro. Entonces, los gays son gases que están alrededor de la Tierra. Muchos de ellos son de manera natural, como también, pues, algunos son de emisiones generadas por el mismo hombre. Significa que son de producto antrópico. Ahora, entonces, el efecto invernadero es un proceso natural. Esos gases están sobre la Tierra y lo que hacen estos gases es atrapar el calor. Y con ello, si hay de manera regulada, entonces el calor que exista sobre la Tierra va a ser también regulada, permitiendo la vida. Entonces, ¿el efecto invernadero es bueno? Sí. ¿Y está conformado por quién? Por los gases que retienen calor de forma moderada, generando un adecuado ambiente para la vida. Pero, profe, ¿cómo lo hace? Entonces, vamos al concepto, vamos a leer. Mira, dice, es el calentamiento natural, es un proceso natural de la Tierra de efecto invernadero presentes en la atmósfera, que retienen parte del calor del Sol y mantienen la temperatura adecuada para la vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno dice, la energía del Sol atraviesa la atmósfera. Obviamente la energía solar atraviesa la atmósfera. Pero recuerda que la atmósfera tiene una característica muy importante. Deja pasar la luz sin que la atmósfera se caliente. Cuando pasa eso, a ese factor se llama diatermancia. Si alguna vez me escuchas la palabra diatermancia, la diatermancia es la característica que tiene la atmósfera para dejar pasar la luz sin que se calienten los gases de la atmósfera. Entonces, viene la luz viene a la Tierra,
Parte de ella es reflejada por la misma Tierra, pero otra parte es absorbida por la Tierra. Ahora, parte de la radiación entonces es reflejada y ese calor también es retenido. ¿Pero es retenido por quién? Por los gases de efecto invernadero. Entonces, esa parte que se va obviamente se va al espacio, pero el calor que se concentra en la Tierra entonces es la que va a generar la temperatura adecuada para nosotros. Entonces, profesor, si la cantidad de calor sobre la Tierra genera la vida y los gases de efecto invernadero como el metano, dióxido de carbono, humedad y otros hacen que la vida sea posible, porque el día de hoy el mundo se queja del calentamiento global. Eso es lo que ocurre justamente, o lo que causa esto de acá, se debe a la gran acumulación de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, el calor adecuado para la Tierra permite la vida, el exceso de calor ya generaría un gran problema, pero se produce justamente, no solamente el exceso de calor se produce porque hay mucha cantidad de repente de energía, sino que esa energía está siendo saturada, y está siendo saturada por una gran emisión de gases de efecto invernadero. Si bien es cierto, en los últimos años vemos cómo la revolución industrial ha generado mayor uso de repente por ahí de industria, de parque automotor y de muchos sectores más económicos, entonces toda esa gran actividad económica genera una mayor emisión de dióxido de carbono, generando mayor retención de calor, generando el cambio climático. El día de hoy hablamos del cambio climático. Lo que pasa es que recuerda que el efecto invernadero era algo natural, pero el exceso de gases generó un exceso de calor. Significa entonces que el mundo está viviendo un cambio climático, pero es un cambio climático donde hay un exceso de calor. Los cambios climáticos, ojo, el cambio climático no es lo mismo que un calentamiento global. Pero profesor, pero se acaba de decir que el calentamiento global es un cambio climático. Sí, pero no es lo mismo. Ejemplo, el mundo ha tenido, por ejemplo, épocas donde las temperaturas bajaron demasiado, como las glaciaciones. Las glaciaciones fue un enfriamiento global del mundo. Eso significa entonces que hubo un cambio climático. Entonces, los cambios climáticos simplemente es eso, es un cambio global del mundo. Solo que el día de hoy, por la revolución industrial, obviamente la aparición del hombre generó ese cambio climático que sea un exceso de calor. Entonces significa que el calentamiento global es una consecuencia del cambio climático. ¿Entendiste? Eso de acá genera un cambio climático, solo que ahora, por el exceso de gases, a ese cambio climático se llama calentamiento global. Entonces, recuerden, la radiación llegaba, encontrábamos a los gay atrapan mucho calor porque alrededor de la Tierra, cuando se produce, por ejemplo, la cantidad de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono o el metano, se van a formar pequeñas partículas muy finitas alrededor de la Tierra. Eso se llama polución. Entonces, cuando la radiación llega y quiere salir, no puede salir, porque la polución y otros gases de efecto invernadero la retienen ahí y hace que la temperatura en el mundo aumente. Y a ese aumento de temperatura por el exceso de gases de efecto invernadero se denomina calentamiento global. Recuerda que es un cambio climático y el calentamiento global es una de las tantas consecuencias que genera el cambio climático, ¿sí? El calentamiento global, por concepto le podemos decir así, es el incremento a largo plazo de la temperatura mundial, pero obviamente en promedio. El día de hoy vemos consecuencias muy grandes de eso y lo vamos a ver. Ahora, se debe principalmente ¿qué? A la gran emisión que produce justamente los gay, que obviamente son producidos por el hombre, por así decirlo. ¿Cuáles son las causas del cambio climático y del calentamiento global que hoy vivimos en el mundo? Uno, son las grandes emisiones de gay. ¿Y cómo emitimos gay? Por ejemplo, a través del famoso parque automotor. Por ahí, niño, si te preguntan cuál es la principal causa de producción de gases de efecto invernadero en Lima, es justamente el parque automotor, los automóviles. Tú que me estás viendo de repente algún distrito, de repente, no sé, de Comas, o de repente de Manchay, de repente Pachacamac, de repente Villa María, San Juan de Miraflores, no me dejarás mentir que hay zonas donde no hay mucha fiscalización, donde vamos a ver carros muy antiguos, muy viejos, una chatarra que se mueve. Entonces eso genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, chicos. Entonces tenemos ahí uno. La industria también es otro factor importante. En el Perú es la segunda actividad de mayor producción de
gases de efecto invernadero? La deforestación, la tala irregulada, la tala irracional, que también genera. El uso de fertilizantes en exceso en el campo. El uso de fertilizantes puede generar CFC y otros gases más. El exceso de esto genera justamente la desertificación en el suelo. Otro también, la bote o de repente el arrojo de residuos sólidos. Cuando por ejemplo botamos el residuo sólido, tú de repente que botas una botellita, tú que piensas que después de tomar tu agüita ahí y botas tu botellita y que piensas que nada pasó, cuidado. Esa botellita tardará más o menos en 500 años en poder deteriorarse de manera natural. Y en ese tiempo se volvió justamente en un residuo sólido que va a atrapar calor. Pero cuando botamos, por ejemplo, algún tipo de materia viva, esto de acá también se malogra, se descompone, genera metano. Esa descomposición obviamente también es un gas. Pero ¿qué causas encontramos esto? Inclusive vino uno en biología, si no me equivoco, en el último simulacro de San Marcos. Y ese tema, chicos, te puede venir en química, te puede venir también en biología y obviamente en geografía también, como en la parte de los tratados que ahorita vamos a ver. Las consecuencias. Uno, por ejemplo, mayor temperatura. Grandes masas glaciares se van a empezar a derretir más rápido de lo que deberían. Por eso le decimos una aceleración de masa glaciar. ¿O quieres hablar más bonito? Tú que eres ferviente seguidor de Wikigeo Perú. Recuerda, en vez de decirle masa glaciar, dile agua criogénica. Es un sinónimo, son aguas heladas. Por ejemplo, en el mundo, el primer país, ¿sí?, en sufrir consecuencias del calentamiento global es un país llamado Kiribati. Kiribati es una isla país, está en Oceanía. Esa isla país tiene más o menos unos 6 metros sobre el nivel del mar. Pero para el año 2100 se calcula que el océano habrá aumentado 8 metros sobre el nivel del mar. Entonces significa que Kiribati será el primer país en desaparecer, ¿no? Imagínate esa idea. El segundo país más afectado por el cambio climático va a ser un país llamado Perú. Hay una ciudad que se llama Lima, la verdad no sé dónde será, pero esa ciudad, por ejemplo, depende mucho de un río, que es el río Rímac. Pero para el año 2100 se calcula que la masa glaciar de donde nace el río Rímac habrá desaparecido totalmente. Y con ello su agua. Y la población, alrededor de 10 millones en toda Lima, o al menos en ese lugar, pues imagínate sobrevivir sin este río que es muy importante, chicos. Entonces tenemos ahí una característica. También pérdida de agua dulce. Obviamente, si la masa glaciar se derrite, la masa dulce se pierde, eso se va a los océanos aumentan su caudal, entonces hay un aumento, una expansión del océano y al mismo tiempo una disminución del continente, porque muchos espacios continentales van a ser justamente ocupados por el mar, y si las temperaturas están cambiando, la salinidad cambia en el mar, las temperaturas cambian en el mar por la tropicalización en el mundo. ¿Qué significa eso? Por el aumento de temperatura. Y a eso significa entonces que van a ocurrir más fenómenos recurrentes y cada vez más intensos. El fenómeno del Niño, los ciclones, los huracanes, por ejemplo. Pero también, chicos, vamos a encontrar en algunos lugares del mundo la migración de animales. Hay animales, por ejemplo, en las tundras, en lugares muy fríos, donde vamos a registrar animales como el oso polar, que gracias al problema, bueno, debido al problema de calentamiento global, que es una de las razones que genera problemas en este bioma, vamos a encontrar que van a empezar a migrar hacia las zonas de las taigas o de las tundras, hacia zonas de bosques templados. Y se van a encontrar con un osito, el osito grizzly. Y este osito grizzly con el oso polar empiezan a hacer cositas por ahí y termina apareciendo un oso híbrido, o sea, un nuevo tipo de oso como el oso grolar que hoy podemos encontrar, causado justamente por la migración que genera el cambio climático en el mundo. Pero profesor, ¿se puede medir esto? Sí. Por ahí te voy a dejar de repente como información unos productos llamados los biocombustibles. Algunos piensan que el uso de biocombustibles generaría una alternancia para poder producir energía sin la necesidad de poder usar los recursos fósiles comunes que siempre hemos hablado, como el petróleo o el gas. Imagínate de repente agarrar la caña de azúcar, poder producir alcohol y con eso generar un biocombustible, ¿sí? Pero el problema es que no se ha hecho todavía estudios de costo, de producción, y además, si fuera una buena idea, de repente los grandes agricultores empezarían a deforestar grandes bosques
para generar cultivo de estos productos, generando o reemplazando el consumo humano para llevarlo a la industria. Entonces, no todo es positivo con los biocombustibles, es un tema todavía muy criticado, y si lo menciono por si acaso es para que investigues un poco más, y si lo menciono es porque vino en el examen de admisión San Marcos hace más o menos añito y medio, más o menos, es reciente esa pregunta. Ahora, pero profesor, en el mundo no se ha tratado bueno, no se ha tratado de ver todo este tema para poder disminuir, sí. Para eso vamos a hablar ahora de los tratados más importantes. Por ejemplo, uno de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas, como dice ahí, encontramos a la Convención del Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. Esta nace en el 92, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro nace la idea de que muchos países del mundo puedan juntarse para poder disminuir los gases tóxicos de las industrias y con ello generar un mejor ambiente para las próximas generaciones. Pero recuerda que esta idea nace en esos años, en el 92, justamente ahí nace la Convención del Marco de las Naciones Unidas, y que hoy están conformados al menos por 197 países. A cada país se llama parte, ¿sí? Las partes se le dice. Ahora, ese tratado justamente vamos a encontrar nosotros al famoso Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto nace justamente con la finalidad de disminuir en menos del 5% entre el año 2008 al 2012 del total que se hizo entre los años 1940 hasta 1990. O sea, cuando nace la Convención del Marco de las Naciones Unidas, nace porque en los años 90 ha habido estudios que han demostrado que hay una relación proporcional entre el aumento de gain con el aumento de temperatura. Entonces, en estos últimos 50 años, del 40 al 90, hay una cantidad de emisión de dióxido de carbono. Y de este total vamos a bajarle 5% entre el año 2008 al año 2012. A ese tratado, a ese compromiso por parte de países industriales y demás países, se llama entonces el Protocolo de Kioto. Es un tratado multilateral entonces, nace en la COP3 en el año 97, en Japón justamente en Kioto, y entra en vigor todavía en el año 2005. Entonces, la idea nace en el 92. El protocolo de Kioto, ¿sí?, se establece en el año 97, pero no entra en vigor hasta el año 2005. Pero todavía va a funcionar entre el 2008 al 2012. Mira toda esa chanfaina. O sea, no es tan fácil como uno piensa, que países se reúnen, hacen un tratado y ya está. No, sino que demora más tiempo de lo que debería de repente por ahí. No solamente prohíbe al dióxido de carbono y al metano, sino otros 6 gases más. Te pongo ahí los gases porque recuerda que ha sido examen de admisión hace poco también en San Marcos. Si vino en geografía. Si no me equivoco, vino en química o en biología vino, pero ya te preguntaba por los otros gases. Así que ten cuidado, ¿no? El óxido nitroso, el hidrofluorcarbono, el perfluorcarbono y el hexafluoruro de azufre, si no me equivoco. Ya tú me corriges ahí, lo buscas, ¿no? El SF6. Ahora, esto de acá, justamente acá está lo que te dije, ¿no? Los países industrializados buscan la disminución del 5% entre los años 2008 y el 2012 con respecto a la contaminación hasta los años 90. Ahora, el protocolo de Kioto, cuando termina en el año 2012, no vayas a pensar que termina ahí y ya fue. No. El protocolo de Kioto en realidad, chicos, no tuvo gran acogida. O sea, al comienzo sí, pero el primer año se fue a Estados Unidos, dejó un gran vacío. China nunca firmó el protocolo de Kioto, y después de Estados Unidos acompañó a los años siguientes la India, Australia, y al final el protocolo de Kioto, chicos, terminó siendo un chiste, nadie lo respetó, pero terminó en el año 2012. Y en la COP18 anuncian que el protocolo de Kioto tiene que tener una segunda parte, que inicia desde el 1 de enero del año 2013 hasta el año 2020. Significa, chicos, que este año termina la segunda fase del protocolo de Kioto. Entonces, profesor, si este año termina el protocolo de Kioto, entonces, ¿qué se ha visto para después del protocolo de Kioto? En la COP21 en París, justamente en el año 2015, se va a fijar una continuación, o sea, lo que sería el protocolo de Kioto después de haber terminado la segunda fase. ¿La segunda fase de qué año era? Del 2013 al 2020. Entonces, para eso se llama el Acuerdo de París. El Acuerdo de París pide que la meta
para ese ciclo no puede aumentar más de 2 grados Celsius la temperatura, ¿no? Y vamos a estar regulando cada cierto tiempo entonces. Incrementar la adaptación por los efectos del cambio climático, es decir, que vamos a tratar de fomentar a que la población o las industrias se adecúen a los efectos no solamente económicos, sino también ambientales del cambio climático. Dice también, principio de responsabilidades comunes. Significa que tantos países industriales y en vía de desarrollo tienen que tener una función partícipe en el acuerdo, pero dice que no es compartido. O sea, sí participan, pero de forma diferenciada. Un país como Estados Unidos va a tener mayor responsabilidad que un país pues llamado Perú. Entonces, hay diferencias, responsabilidades, pero diferenciadas. Dice también que los países contribuyen a la contribución nacional de la mitigación en 5 años. O sea, vamos a estar viendo en 5 años más o menos cuánto es lo que se ha avanzado o qué es lo que se ha mitigado. O sea, cómo se produce, qué están haciendo para disminuir la cantidad de gay en este caso. También pues, se precisa que las partes deben conservar, dice, e incrementar los sumideros y reservorios de carbono. Cuando decimos los sumideros, esto es un concepto de las Naciones Unidas que justamente menciona los sumideros. Dice, entonces los sumideros es cualquier proceso donde se absorbe el dióxido de carbono, donde pueden ser naturales, por ejemplo, como los océanos o los bosques, o pueden ser artificiales de repente, como podría ser de repente una tecnología limpia o también ciertos productos químicos. Entonces, chicos, vamos a continuar con la otra parte de este video todavía, así que la clase todavía no terminó acá. Continuamos entonces con la siguiente pizarra. Ahora, vamos a comenzar con esta segunda parte. Recuerda que vamos a hablar entonces sobre la Agenda 2030. La Agenda 2030, o también llamado la Agenda para el Desarrollo Sostenible, consiste en usar o promover, mejor dicho, un movimiento en el mundo para generar una industria limpia, un uso de recursos naturales, sin afectar al consumo de las próximas generaciones. Entonces recuerda que justamente es el concepto, el desarrollo sostenible, que justamente es un término que van a hacer con el informe Brundtland. Ahora, la Agenda 2030 propone alrededor de 17 ODS, además de eso unas metas que vamos a encontrar ahí, son 169 metas las que tiene, pero al menos en el primer ODS se refiere a finalizar, terminar con la pobreza extrema. Recuerda que cuando decimos pobreza extrema, se refiere a que una familia vive con menos de $5 per cápita al mes, ¿no? O sea, significa por persona. Ahora, también hay que terminar con el hambre, pero promoviendo una agricultura sostenible. Es decir, no una agricultura donde vamos a usar de manera excesiva el agua o de forma excesiva los suelos, generando de repente desertificación o algún tipo de problema. Entonces, eliminamos el hambre promoviendo una agricultura sostenible. Otro, garantizar también una vida sana, una vida responsable, tranquila, ¿no? A eso se refiere. Otro, una educación inclusiva, o sea, que no sea una educación donde se excluya a otras personas de repente por su condición, qué sé yo, ¿no? Social, o de repente los niños o las personas que quizás tengan una habilidad distinta, ¿no? Que hayan nacido de repente con un tipo de repente, no sé cómo decirlo, de repente una enfermedad, cosas así, ¿no? Que a veces en la educación se margina por miedo o ignorancia. Entonces se refiere acá una educación inclusiva, de calidad para todos y equitativa, es decir, igualitaria. Eso está bien difícil, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos. La igualdad de género, es decir, que no el hombre o la mujer, no uno o otro es más que uno. Pero recuerda que estamos hablando de la igualdad de género y no nada de aquellas tonterías como la ideología de género, que no tiene nada que ver acá. Otra, disponibilidad de agua y saneamiento, es decir, que todos tengan agua y también saneamiento de manera equitativa, sostenible dentro de la sociedad, dentro del asentamiento humano o ciudad también. Otro también nos dice el acceso a la energía, ¿no? Tenemos entonces acceso a una energía segura y sostenible también. Otro también, ya por ahí el ODS 8 nos dice también el crecimiento económico sostenido, ¿no? Y también pues, bueno, un crecimiento económico sostenido nada más. Se refiere a que tengamos un crecimiento sustentable, un crecimiento económico que vaya avanzando, pero al mismo tiempo recuerda que no puede predominar lo económico antes que lo ecológico. Siempre tiene que haber un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ecológico. A eso se llama desarrollo sostenible.
Otro también, por ejemplo, promover la industrialización. Promovamos la industria. Promueve una industria. Un país industrial es un país que crece porque le da un valor agregado al producto, a la materia prima. El problema es que tiene que ser sostenible. El problema es que tiene que tener justamente industria limpia. O sea, contamina, pero lo menos posible. Es uno de los objetivos. Otro, regular la desigualdad entre países. Obviamente vemos países de un gran desarrollo y países con menos desarrollo. Factores, muchos, pero la cuestión es acortar esa diferencia, ¿no? Otro, por ejemplo, las ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles. O sea, que las ciudades puedan de repente entre ellos mismos autogestionar, autoindependizarse, que puedan tener el crecimiento que pudiera tener cualquier otra ciudad, pero de manera autónoma, a eso se refiere. Otro, consumo y producción sostenible, claro. El consumo por parte de la ciudad y la producción por parte de la industria o empresas tiene que ser sostenible, siempre y cuando, recuerda, no desgastemos más de lo que necesitas, ¿sí? Muchas formas, chicos. Otro, por ejemplo, medidas urgentes para medir el cambio climático y sus efectos. Entonces, nosotros necesitamos adecuarnos al nuevo cambio climático, al nuevo patrón ambiental que ocurre en el mundo. Es una de las causas. Entonces, otro, utilizar de manera sostenible los recursos marinos. Los recursos marinos, oceánicos, de manera sostenible, el aprovechamiento o la forma de extraer los recursos. A eso se refiere también. Otro, la lucha de la desertificación. Recuerda que cuando hablamos nosotros de la desertificación, ¿nos referimos a qué? Nos referimos a que los suelos no pueden perder la productividad. Es decir, que un suelo no se puede desgastar, degradar o erosionar. Por eso es que promovemos siempre, ¿qué cosa? Una agricultura sostenible. Otro también, promover las sociedades pacíficas, que las ciudades o los países tengan convenios para no poder generar de repente una soberanía una con otra. Y con ello también alianzas que puedan fortalecer justamente de manera mundial para la ejecución del desarrollo sostenible. Más o menos, chicos, son los 17 ODS que se promueven. Como verás, en la primera parte tiene un sector económico, te habla sobre lo que es el desarrollo de una ciudad, de la pobreza, lo económico, como te mencionaba. Lo social, cuando te habla de los géneros, de las ciudades. Y por acá te habla de lo ambiental, más o menos, cuando te habla de sostenible, de certificación, por ejemplo, ¿no? O la paz, por esa última parte. Entonces, es un tipo de tratado muy completo, chicos. Lo dejo ahí en la foto de las pizarras en el grupo de Facebook. Vas a poder ver justamente ese tipo de lo que es de forma completa. Ahora, el protocolo de Montreal. Si bien es cierto, los últimos tratados que hemos hablado se ha referido a gases como el dióxido de carbono, el metano, al desarrollo sostenible, pero ahora nos toca hablar del CFC. El clorofluorcarbono es el mayor destructor de la capa de ozono. Es por eso que a finales de los 80 se promueve el protocolo de Montreal. Significa, usemos un reemplazo al CFC. Y el reemplazo va a ser el hidrofluorcarbono. El hidrofluorcarbono va a ser justamente un reemplazo del CFC. Es un gas refrigerante también. El problema que atrapa mucho calor. No destruye la capa de ozono, pero atrapa mucho calor. Es por eso que el protocolo de Kioto prohíbe el uso del hidrofluorcarbono. Pero el CFC y algunos de repente, algún tipo por así decirlo, de familiares del CFC van a ser disminuidos por el protocolo de Montreal, ¿sí? Dice, fue negociado a finales de los 80 y justamente en Montreal, que es una ciudad de Canadá, por ejemplo. La primera reunión se da en Helsinki, que es una ciudad de Finlandia, la capital, y también el protocolo del convenio de Viena, ¿no? Esto justamente nace en este tipo de protocolos. Ahora, te decía entonces que tratan de disminuir la meta, recuerda entonces, es disminuir la cantidad de SAO. Profe, hace rato dijo gay, ahora dice SAO. ¿Qué es eso? Ya, el SAO son las sustancias agotadoras del ozono. El CFC es el mayor destructor. Entonces la disminución de CFC, menor cantidad de SAO y obviamente la capa de ozono no se va a terminar destruyendo como lo ha estado viniendo haciendo. La capa de ozono no tiene un hueco, tiene un adelgazamiento que es distinto. Ahora, en los últimos años nos hemos percatado que el protocolo de Montreal está que sirva, porque lo que es el espesor del ozono está mejorando en la estratosfera. Entonces, en realidad, chicos, no se sabe por qué es. No se sabe si es por este tratado o por otras causas de repente naturales, pero el día de hoy sabemos
que la capa de ozono se recupera cada vez, ¿sí? Entonces, chicos, hay un término por ahí que de repente lo vas a ver en algunos libros, es el fondo verde. El fondo verde es como un pequeño, yo lo explico así, el fondo verde es como un pequeño banco. Profe, ¿cómo es eso? O sea, todos los países miembros de este tipo de fondo verde colaboran con una cantidad de dinero y tienen como una recolecta para cuando alguno de los miembros tenga algún problema ambiental, se le pueda redistribuir para solucionar su problema ambiental. Imagínate una inundación que genere el daño de ecosistemas en la selva peruana. Entonces, vamos al fondo verde, pedimos una cantidad de repente de dinero para solventar el desarrollo de ese ecosistema y lo vamos a encontrar de esa manera. Entonces, chicos, eso es el fondo verde, es una de las cositas que no lo puse de repente, pero quiero que al menos por ahí lo investiguen. Entonces, chicos, nos quedamos acá. Te espero en la semana número 8.